Me hace muchísima ilusión estar aquí, que esto en concreto, el tema gire en torno a la artesanía, porque viene a reforzar también un poco más por qué he escrito este libro, por qué vengo diciendo que la artesanía española está sufriendo un revival, desde mi punto de vista, bueno, no solo la española, sino internacionalmente, y, y esto es una prueba más, ¿no?, del interés que está surgiendo en torno a la artesanía contemporánea. Lo que yo os voy a contar es un poco la continuación de la ponencia de Antonio de ayer. Él hizo una introducción buenísima, se quedó a las puertas del siglo XXI y un poco a partir de ahí es donde cojo yo el testigo y os voy a contar qué es lo que está pasando en los últimos años con la artesanía. Nos propusimos hacerlo entre la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía, Fundesarte, que como veis ahí es una de las... Fue quien promovió este libro. Yo realmente no tenía en mente escribir nada así, aunque venía escribiendo en los medios. Bueno, yo soy periodista, tenía que haber empezado por ahí. Soy periodista especializada en diseño y lo que es así un poco más extraño o que a la gente le choca, mucha de la gente que me conoce le chocó que cuando decía, voy a escribir un libro, yo estaba súper contenta y todo el mundo me decía, ¿y de qué va a ir? ¿Y de qué diseñador? Y no sé qué. Y yo, de artesanía española de vanguardia. Y todo el mundo hacía como, con una cara, se me quedaban con una cara como, ¿de qué? Pues va a ser un rollazo, ¿no? Y, y además tampoco entendían muy bien la conexión entre mi especialización, que es en diseño, y por qué el libro iba sobre artesanía. Y es que en los últimos 20 años ha habido un acercamiento entre el mundo del diseño y la artesanía progresivo, muy lento, pero que en los últimos 3 o 4 años ha pegado o sea, se ha disparado, ¿no? O sea, les ha entrado la locura. Entonces, bueno, os voy a explicar un poco de qué va el libro, así velozmente, sin ponerme muy pesada. Lo que pretendíamos era dar un poco de visibilidad a la esfera que hay más innovadora de la artesanía. Dentro de un rato os explicaré qué tipos de artesanía hay o qué tipos de artesanía se considera que hay y dónde encajaría de la que nosotros hablamos. Siempre voy a decir nosotros porque aunque lo conceptualizara el libro y lo hiciera yo, hemos sido un equipo el que ha conseguido llevarlo a cabo y nunca me siento como autora. Me siento como autora por haberlo escrito, pero realmente ha sido un trabajo de un equipo buscando quién lo promocionara, buscando a la editorial y tal. No me lo he currado yo sola. Entonces siempre hablo como hemos hecho. Entonces, bueno, con este libro queríamos explicar en detalle la interacción que hay entre el mundo del diseño y la innovación últimamente, cosa que entraba perfectamente en la temática de Fundesarte como Fundación Española para la Innovación de la Artesanía, que es la que la edita. O sea, hay muchos tipos de artesanía, pero pensad que este libro lo edita una fundación que se dedica a la innovación, que es una palabra que ha salido mucho desde ayer, y que, bueno, me gustó mucho que Daniel dijera la complicación que hay detrás de la innovación, porque realmente esta gente las pasa canutas para innovar. Y todo ello queda explicado en el libro a través de 22 casos que he seleccionado como si fueran casos de estudio, y cada uno ha sido escogido por una razón que me parecía interesante para mostrar la variedad de artesanos o de empresas artesanas o de industrias artesanas o de designer makers que hay. Un poco para que quedara la visión fuera total de todas las tipologías y todas las maneras que hay de innovar en la artesanía contemporánea. Entonces, bueno, los casos se seleccionaron bien por la selección, esta sí la hice yo, bien por la creatividad del producto o por la estrategia empresarial, que esto es como, a veces se nos olvida que el artesano es un empresario, por supuesto por su carácter innovador, por la calidad del producto, esto era un sí o sí, y por supuesto por qué tipo de relación tenía con el ámbito del diseño, o si no era con el ámbito del diseño, qué tipo de relación colaborativa tenía con otros
con otros sectores, porque una de las cosas de las que yo estoy convencida es que para que la artesanía, y muchos sectores ahora mismo, pero en ese momento a mí me ocupaba en la cabeza la artesanía, salga adelante, tiene que colaborar con otros mundos, abrirse a la colaboración. Esto de cara al futuro es crucial para muchos sectores, pero para la artesanía fundamental. Os he traído también la definición de lo que consideramos artesanía, desde los que hemos estado involucrados en este libro, porque ayer había como dudas, ¿no? ¿Cómo definimos la artesanía? Y hay una definición que parte del BOE, o sea, es lo que institucionalmente en España se considera artesanía, pero que me parece una buena definición, os la voy a leer. Se entiende como artesana aquella actividad de producción, transformación y reparación de bienes o prestación de servicios realizada mediante un proceso en el que la intervención personal constituye un factor predominante, obteniéndose un resultado final individualizado que no se acomoda a la producción industrial totalmente mecanizada o en grandes series. Según Juan Carlos Santos, que es un experto en tendencias, él hizo esta división de las tipologías de arquitectura, es que estoy leyendo ahí, de artesanía que hay, y digamos que existe una gama alta y una gama baja, lógicamente, de precio, vamos a decir, ¿no? Conforme al precio, y una gama que tiende hacia la innovación y otra gama que tiende hacia la tradición. Que tienda hacia la tradición no es el caso que nos interesa a nosotros, ¿no? Porque el caso nuestro es de vanguardia, ¿no? Pero es una artesanía igualmente, por supuesto, respetable y que hay que preservar, ¿no? Una de las grandes labores que hay que hacer en ese sentido es preservar este tipo de artesanía, porque a veces es, no sé quién decía ayer, ¿no? Es como blanco o negro, ¿no? Como que no pueden convivir dos mundos. Pues claro que sí, ¿no? Es como vamos a empezar a hacer innovación en la artesanía y nos vamos a cargar la tradicional. ¡Zas! No. Se trata de proteger la tradicional al mismo tiempo que se innova, ¿no? Dentro de la tradicional estaría en la parte de la gama alta la de lujo, la suntuaria, y la artesanía folclórica en la parte baja. Y dentro de la artesanía que innova estaría en la gama alta la artesanía, lo que llamamos artesanía contemporánea, y en la gama baja la informal, o lo que llamó ayer, explicó muy bien Antonio, el do it yourself. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención a mí particularmente de Loewe, que además Vicente lo ha explicado fenomenal, es que el artesano no solo tiene que tener una destreza en las manos para hacer un objeto, sino que mima muchísimo otros aspectos, como por ejemplo el material. Si no fuera un experto en el material en el que está especializado, no podría llegar a hacer las maravillas que hace, ¿no? Y Loewe, por ejemplo, pues cuida muchísimo de dónde vienen sus pieles. Es cordero criado en una región templada del Pirineo por una razón particular. Son pieles extra suaves, que pueden tener 0,7 milímetros de grosor, o sea que es nada, y eso es fundamental a veces para generar ciertas virguerías con la piel. Si no es tan súper extra fina, no, es imposible hacerlo. Además son teñidas orgánicamente y se abrillantan a mano y se pulen con cilindros de cristal. Lladró es otra de las empresas que está incluida en el libro como perfil. Y es otra que yo creo que mucha gente, igual que con Loewe, no cae en que es una empresa en la que se hace todo absolutamente artesanalmente, como desde que se generó la porcelana china, ¿no? O sea, el método no ha cambiado. Ellos, digamos que importaron, los fundadores de Lladró, que tiene una historia más corta que Loewe, porque se fundó en Valencia en 1953. Por los hermanos Juan, José y Vicente Lladró. Y lo que ellos querían era hacer un taller para incorporar la porcelana china en España, y siempre con estas figuritas que hacen ellos, que están como basadas en las emociones de la vida, ¿no? Otra de las cosas importantes dentro de su trayectoria es que en los últimos 7-8 años se dieron cuenta de que tenían que empezar a echar el lazo
a la gente joven, porque tenían el público de una cierta edad muy, muy fiel, ¿no? Pero la gente joven como que veía una figurita de Lladró y salía corriendo en dirección contraria. Entonces, para conseguir ligarse a los jóvenes, metieron como asesor artístico a uno de nuestros diseñadores industriales más famosos, no solo de España, sino en el mundo, que se llama Jaime Ayón. Y entonces decidieron, a través de él, empezar a crear piezas con un rollo un poco más estético que le pudiera gustar a la gente joven y que se pudiera gastar lo que vale una figura de Lladró y comprársela no como con delirio. Me gustaría explicaros un poco qué condicionantes han alimentado todo este revival artesano, ¿no? Lo que a mí me ha parecido muy curioso siempre es que ha pasado como de ser un sector en extinción, ¿no? Yo no sé si en la mente de alguno de vosotros podría pensar que la artesanía podía volver a estar de moda, pero bueno, también cuando dejamos de montar en bicicleta porque llegó la moto, ¿quién iba a pensar que 40 años después, o bueno, cuando dejamos de usar la bicicleta, cuando yo era pequeña, tipo en los 80, ¿no? Que de repente como que la bicicleta tal, y ahora, ¿quién podía pensar, ¿no? Esta vuelta a la bicicleta con este auge, ¿no? Pues a la artesanía le ha pasado un poco lo mismo. Y está empezando a ser una actividad bastante demandada, tanto por la propia industria, aunque parezca incoherente, como por un público que es afín a los valores esenciales del producto artesano. Bueno, pues por parte, condicionantes que han alimentado este revival artesano por parte del sector del diseño, por cercanía, ¿no? Como acabo de decir, los diseñadores como profesionales del mundo de los objetos que son muy conscientes del valor que tienen las producciones artesanas. Si esta sensibilidad, digamos, no hubiera estado presente en esta profesión, nunca hubieran llegado a acercarse quizá a la artesanía, pero al ser ellos unos expertos en los objetos, entendían perfectamente el valor de lo que es una pieza artesana, lo que cuesta hacerla. Bueno, pues por sensibilidad han sabido detectar, aparte, no solo lo importante que es una pieza hecha a mano, sino ellos han tenido como más ojo, los diseñadores, para detectar que las producciones artesanas, si se las introduce por el camino de una estética contemporánea e innovadora, tiene mucho... va a tener ellos pensaban que podía ser como una salida para la artesanía, que es una cosa que no me gusta, ¿no? Una cosa que se ha dicho mucho, como que el diseño podía salvar a la artesanía, que es una frase que me pone un poco los pelos de punta. Y luego por la propia globalización, que ha modificado el modelo de la oferta y la demanda en favor de lo local, que también se explicó ayer, ¿no? La propia globalización ha generado el efecto contrario, ¿no? Que se quiera defender lo local y que se quieran defender las producciones locales protegiéndolas y revalorizándolas de alguna manera para que no se pierdan en la maralla de la globalización. Entonces, aquí os traigo otros ejemplos de esto, que también están en el libro. Esto sería de la Mediterránea, que no sé si os suena, pero es una empresa que surgió en los 70 en España. Por parte de uno, se asociaron un grupo bastante numeroso de gente que se dedicaba a trabajar el vidrio artesanalmente y lo que querían era empezar a trabajar el vidrio artesanalmente, pero vidrio ecológico. Fue con una cosa así bastante novedosa. Estas dos piezas las hicieron con un grupo que se llama Proyecto Revival, curiosamente, que son un grupo guerrilla de diseñadores de Valencia, que se juntaron para intentar ayudar, salvar. Es que va a ser recurrente esto de salvar, aunque no me guste mucho, pero es que al principio se pensaba que iba a ser así, ¿no? Como que hay que salvar a la artesanía y los diseñadores estaban muy preocupados por salvar a la artesanía y entonces pues este grupo guerrilla surgió así y se dedicaron a ir a empresas artesanas, talleres artesanos de Valencia, de cerámica, de otras cosas. Llegaban allí tipo guerrilla, estudiaban todo lo que tenían, el perfil de la empresa y veían cómo le podían dar un restyling a todos los productos que tenían. Y lo hicieron con la Mediterránea también. En este caso lo hicieron
como todo estaba todavía un poco paralizado cuando ellos llegaron por allí, lo hicieron reutilizando moldes que ya había de los 70, porque también tenían una parte que soplaban en molde, en molde. Entonces, reutilizaron moldes, fusionaron moldes, ¿no? Si os dais cuenta, estas lámparas de aquí son diferentes moldes fusionados de otras cosas. Y este florero de aquí igual, es un antiguo frutero con una antigua botella y surgió un florero, un centro de mesa más que un florero. Esta otra pieza de aquí es de un proyecto de estos de colaboración que os he comentado anteriormente, que están en el capítulo final del libro, que fue un proyecto que se hizo en Cataluña, empezó en 2007 y se llama Oficis Singulars, y fue un proyecto que hicieron entre Artesanía de Cataluña, que es quien tiene las competencias transferidas, entonces lo hicieron ellos por su cuenta. Se juntaron con un diseñador que se llama Gerard Moliné, que es un chico que ya venía bastante trabajando con el tema de los artesanos, y el proyecto global estuvo dirigido por Gemma Mat. Y entonces lo que hicieron fue una cosa muy interesante, que fue reactivar los oficios artesanos de Cataluña vinculados a, por un lado, una materia prima en concreto y que estuvieran al mismo tiempo vinculados a una demarcación específica catalana, con lo cual estaban creando una especie de denominación de origen, vamos a decir, de productos artesanos. Entonces les generaron denominación de origen de, por ejemplo, la cerámica de la Bisbal, del alabastro del Sarral, que es de donde procede esta pieza, o la palma de Terras del Ebro. A ver, el futuro de la artesanía. Bueno, para mí el futuro de la artesanía pasa, como he dicho un poco antes, por dos vías. Una es por la protección y la conservación de las tradiciones artesanas para que no desaparezcan, y otra por su evolución. Y claro, en esta evolución parece bastante lógico que el diseño vaya a representar un papel considerable por las conexiones que existen entre ambos sectores, como vengo ya explicando desde el inicio de la ponencia. ¿Qué aportan los diseñadores a los artesanos? Vamos al grano. Pues los diseñadores, por su formación, aportan sus conocimientos acerca de las tendencias del mercado, porque el diseñador está muchísimo más atento de lo que está ocurriendo en el mercado, dado que es un profesional que tiene que trabajar con la creatividad a la mayor velocidad, yo creo que hay de cualquier profesión. Los artistas y otros mundos trabajan con la creatividad, pero el diseñador se le exige que cumplas con un briefing en menos de 3 meses y bueno, y si es gráfico, en muchísimo menos tiempo, ¿no? Si eres industrial igual son 3 meses, pero si eres gráfico igual es mucho menos. Entonces son profesionales que están muy acostumbrados a trabajar con la creatividad a muchísima velocidad, ¿no? Y para ello necesitan conocimientos de tendencias de mercado, porque la creatividad no surge así, ¿no? Tienes que estar informado, la creatividad se trabaja. Entonces, por eso tienen que estar muy informados en tendencias de mercado, o tienen muchos más conocimientos sobre estética contemporánea, porque su área es el diseño contemporáneo. Tienen mucho más conocimiento y sensibilidad en cuanto a la imagen de marca, como hemos dicho, cuidan muchísimo más eso, y eso es algo que puede ayudar mucho a un artesano, que a veces le cuesta ver el tema de que la imagen de marca es muy importante, y además es un profesional que tiende a la innovación constantemente y a explorar, porque le han entrenado para eso en su formación, y es la base de su trabajo. Entonces, ¿qué aportan los artesanos? Pues principalmente ofrecen su saber hacer con la materia. Si uno pone la creatividad, la innovación, la imagen de marca por un lado, y lo mezclas con un tío o con una tía que te sabe trabajar un material como nos ha explicado Vicente, pues es que pueden surgir cosas increíbles, sí o no. Es que es imposible que no surja algo increíble. Pero intento ir más rápido todavía. Vale.